El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Hablando de Frente como todos los jueves a las 7:30 de la noche por las pantallas de Next TV. Habíamos faltado el jueves anterior porque estábamos en Jueves Santo y queríamos respetar la fecha, pero pues aquí estamos. Recuerden que cuando no puedan aquí sintonizarnos, estamos también en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias, igualmente en Instagram y en Facebook también ya empezamos como plataforma. Hoy he pedido unos minutos más para compensar un poquito la semana pasada y adicional porque tengo varios temas que tocar. Empiezo con uno que dije que le iba a contar las semanas y conté la semana anterior que no pasó y al día de hoy van pasando 15 días adicionales de los meses que tiene el caso del abogado Rocco Setka, que tiene una condena de 6 años de prisión por el delito de estafa agravada en la sala penal, que ya pasó casación, que ya pasó 2 revisiones y los magistrados no bajan el expediente al juzgado correspondiente para que se ejecute esa sentencia. El pretexto es que están resolviendo una segunda aclaración puesta por el abogado, pero a mí me llama mucho la atención haber escuchado hace quizás unos 5 o 6 días al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, decir que es que ellos él se identifica con un sistema de eficiencia cuando era cuestionado por la forma tan rápida en que había resuelto o en que había contestado la demanda de inconstitucionalidad del presidente Martinelli, que eso lo hizo en un día. Bueno, este expediente, después de la sentencia, tiene meses, y cuidado que llega casi al año, que no baja hasta el juzgado simplemente para que manden el oficio a la Policía Nacional y le digan captúrenlo. Cerca de un año han tomado entre resolver revisiones, aclaraciones, vuelve la aclaración, vuelve la revisión, y eso es el nivel de eficiencia que yo veo en casos en donde ya hay una condena en firme que pasó por un juzgado, pasó por apelación y llegó a casación. Esta es la semana 4 que yo estoy contando desde que estoy haciendo el programa. Los magistrados de la sala penal me van a estar oyendo semana 5, semana 6, semana 7, y ellos dirán hasta cuándo ellos quieren que la gente sepa lo que ellos demoran en resolver una aclaración tan sencillo, que ya es la segunda aclaración que se solicita para que el expediente baje al juzgado y se ejecute una sentencia. Hay víctimas esperando que eso se haga, y básicamente no les importa. Aparte hay otra cantidad de expedientes judiciales sobre hechos similares de otras víctimas que han presentado eso ante el Ministerio Público, y pues nosotros queremos ver la velocidad de la que me habló Javier Caraballo. Yo con el procurador siempre procuro ser respetuoso. El procurador es una persona respetuosa. Cada vez que nosotros nos hemos visto, hemos interactuado, ha sido siempre de una manera respetuosa, y yo procuraré que así sean igualmente tanto mis críticas como las veces en que me ha tocado pues decir que yo considero que él está haciendo una labor de carácter adecuada o que algo se ha hecho de manera como se tiene que dar. El Procurador General, y ahora voy a tocar un tema que está relacionado a estos famosos temas de los testigos protegidos, porque hoy salió o ayer salió el certificado de que ya en efecto la sentencia del caso Pinchazo está en firme.
Y eso era lo único que impedía que el testigo protegido famoso, que está ocupando una posición en donde lo nombraron con $10,000 al mes, cuando antes ganaba $800 al mes. Pero 2 días después de que hizo sus declaraciones en el caso Pinchazo, él lo nombran con $10,000 al mes. Ya los jueces dijeron en los 2 juicios que esta persona había dicho algo distinto en sus primeras declaraciones y luego en las segundas declaraciones. Y eso, por supuesto, va a ser objeto de acciones penales por parte de nosotros. Pero la parte administrativa no tiene por qué demorar. Y aquí yo hago un llamado directo, respetuoso igualmente, con el aprecio que le tengo al presidente de la República, porque yo en más de una ocasión, y aquí hubo un debate de interpretaciones sobre lo que ocurría con el testigo protegido, porque yo cuestioné a varias personas cercanas en su momento dado a la presidencia de la República, el por qué mantenían a una persona que claramente se sabía que había mentido adentro de un proceso y se sabía que 2 días después de que había hecho esas declaraciones es que le habían pasado el salario de $800 a $10,000. Y como yo obviamente tengo aprecio por muchas de las personas que están en el gobierno y tengo amistad con varios de ellos, yo trataba de alguna manera de poderles llevar las inquietudes que en su momento dado también habían pues entre lado y lado, por así decirlo, porque ellos me decían por qué Ricardo Martinelli cuestiona que el gobierno se está metiendo o que el gobierno está interviniendo de alguna manera en el caso. Y yo les decía, la percepción por lo menos de que hay mano del Ejecutivo metido en esto, se la están ganando por algo tan sencillo como dejar a este testigo que no tiene ninguna razón para estar ganándose $10,000, que él mismo dice que las labores que él hacía para ganar $10,000 es sacar fotocopias, ¿cómo se llama? Hacer mantenimiento de computadora, porque la persona no tiene estudios diplomáticos. La persona jamás, porque esta persona era un cabo de la Policía Nacional y para esos puestos normalmente se nombra a comisionados. Entonces esta persona es el único cabo en la historia de Panamá que de ganar $800 lo pasaron a ganar más que el director de la Policía Nacional. Entonces esta persona gana arriba de $10,000 al mes y lo que hizo fue que 2 días después de que él hace su declaración lo nombran allá. Es decir, cualquiera persona que ve eso sabe que está mal. Cuando yo les digo eso a algunos funcionarios, ellos me contestan que lo que pasa es que había un fuero. En el primer juicio, el juez Tejera y el resto del tribunal habían dicho que cuando él declaraba, él tenía un fuero hasta que acabara el proceso. Como había habido una nulidad del proceso, yo podía admitir que la interpretación podía ser confuso de hasta dónde llegaba esa situación que había dado el juez Tejera, pero que había sido objeto de una nulidad. Y yo les decía a ellos, yo espero, porque estoy confiadísimo, que va a salir la verdad también en el segundo juicio, como en efecto salió, y diría yo que hasta muchísimo más clara, porque ya nosotros teníamos idea por dónde venía todo el asunto. Yo espero que tengan la hidalguía y que actúen de manera correcta, que escuché al vicepresidente, pero también he escuchado estas palabras del presidente. A veces hay que escoger entre lo popular y lo correcto. Y lo correcto, señor presidente, es que no haya una persona, primero, que no merece ganar los $10,000 al mes, ganando $10,000 al mes,
sobre una posición que no tiene la capacidad de ejercer, primero, sobre lo que no ha hecho estudios diplomáticos para tener. Entonces, la primera razón por la que esa persona no debe estar ahí es porque no tiene ni siquiera las aptitudes necesarias para ser un funcionario diplomático que represente a Panamá. Señor presidente, yo le voy a mandar a usted el contrainterrogatorio que yo le hice a él y se lo voy a mandar en video, porque nosotros teníamos información y salió en juicio que esta persona que supuestamente lo mandaron a representar a Panamá no conocía ni siquiera el Comité de Defensa de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, al lugar donde supuestamente lo habían mandado a representar a Panamá, él no había ido una sola vez. A una sola reunión no había ido. Es decir, no había representado a Panamá. Esta persona que se fue para allá no tenía estudios diplomáticos. Y cuando se saca por qué esta persona fue a declarar porque el día anterior de declarar se reunió con el expresidente Juan Carlos Varela. ¿A dónde se reunió este señor con Juan Carlos Varela? En el Consejo de Seguridad, en el lugar de las supuestas escuchas, con los miembros del Consejo de Seguridad, para al día siguiente presentarse a este lugar con el rostro oculto y diciendo que era una persona, que era básicamente una tercera persona y que eso a él se lo habían contado otra persona. Y dijo una serie de mentiras que fueron expuestas de manera clara en juicio. Y esa aceptación de que él se reúne ahí el día anterior con Juan Carlos Varela está en la grabación que le voy a mandar, señor presidente. Como está en esa misma declaración el hecho de que él hasta el 6 de agosto del año 2014 era un cabo de la Policía Nacional y ganaba $800 al mes. Y que el 8 de agosto, justo después, este señor que sufre de amnesia, y usted lo va a ver, sin saber quién lo nombró, cómo lo nombraron, cómo llegó a Washington, por qué él está allá, quién le ofreció el puesto, a dónde había él firmado, qué funcionario lo había designado. Él no se acordaba de nada de esto, no se acordaba del puesto que ha sido el cambio más importante de su vida entera, de ganar $800 al mes a ganar $10,000 al mes. Él no se acordaba quién había hecho eso. Pero nosotros teníamos un oficio por medio del cual el señor Rolando López, el ex secretario del Consejo Nacional de Seguridad, era quien pedía que a él se le otorgara una licencia de la Policía Nacional, porque aparte del salario que tenía en Estados Unidos, tenía el salario de Panamá, que lo mantuvo a pesar de no estar trabajando en Panamá. Y él mantuvo los dos salarios. Valga decir que aquí yo no he escuchado a ninguno de estos personas que normalmente protestan por los temas de los dos salarios y el doble salario y cómo va a estar ejerciendo dos posiciones y tal. A nadie lo he visto protestando por esta persona. Entonces, presidente, esta persona admitió en juicio abiertamente que mintió. Esta persona abiertamente admitió que él no tenía el 6 de agosto ningún conocimiento de que iba a ir para ningún lado, a ninguna posición diplomática, que no era diplomático, que jamás había estudiado diplomacia y que no sabe cómo quedó allá. Pero este señor, 2 días después de haber declarado en esa condición reservada, oculta, anónima, el premio es, ganas más de 10 veces tu salario. Y eso, recordemos que este $10,000 al mes, empezaron en agosto del año 2014. Y si ustedes contabilizan $10,000 de agosto de 2014 hasta ahora 2022, vamos a tener
posiblemente 7 años, 7, 8 años, por 12, son como 96, casi $960,000, y era más de 10,000, así que casi $1,000,000 gastados en un salario para una persona que lo que hizo fue mentir adentro de un expediente y que se probó que mintió. ¿Quién va a pagarle a Panamá ese millón? ¿Quién va a pagarle a Panamá los 2 millones que se gastaron en una firma de abogados para esa extradición? Presidente, Panamá no puede darse el lujo de seguirse gastando esta plata en este señor que se ha prestado para hacerle un daño al sistema de justicia. Y digo un daño al sistema de justicia porque esto se hizo también con fiscales. Los fiscales sabían que ese testigo protegido había mentido. Y fíjense, porque le viene un escándalo a la Fiscalía de Crimen Organizado que lleva el fiscal Emeldo Márquez. ¿Cómo viene ese escándalo? Bastante similar a esto. Ya yo asumí poder adentro de un caso que hemos estado observando de cerca y que ellos tuvieron un testigo protegido, porque este tema de los testigos ocultos, reservados, anónimos, es peligroso. Es un tema donde no le dicen a usted quién lo está acusando. De hecho, no le dicen muchas veces de manera clara ni siquiera de qué lo acusan, sino dicen, es que nosotros vimos que Alfredo estuvo en una reunión en un hotel. Entonces traen este testigo protegido que dice que se habían reunido 3 personas tratando de hacer una relación a una persona que fue capturada en Costa Rica. Tratan de decir que es que esa persona había estado reunida aquí en el hotel de Buenaventura, tratando de decir que se había hecho algo ilegítimo, aunque el informe no dice eso, pero dicen que hubo esa reunión y que esa persona estaba. No lo dice el testigo oculto. El testigo oculto dice que otra persona se lo dijo a él. Él no identifica a esa persona. Pero con base a eso se sustentan detenciones en el caso Damasco. ¿Qué pasa? La mentira tiene patas cortas y como salió en el caso Pinchazo, de que fiscales se estaban prestando para esto, resulta ser que por esas gracias de Dios sale en Costa Rica que capturan a una de las personas que supuestamente estaba en Panamá. Pero que para esa fecha, para la fecha que el testigo dice que alguien le contó, que no identifica y tampoco se identifica a él, pero que hay estos informes de inteligencia de fuente anónima que dicen que estaba en Buenaventura. Bueno, habían informes de inteligencia desde la DEA, y de la OIJ, de que a las fechas mismas a esta persona le estaban dando seguimiento, era en Costa Rica, y que esta persona estaba en Costa Rica. De hecho, en uno de los días que se refieren que estaba en el hotel, la persona saca licencia en Costa Rica. Imagínense ustedes lo peligroso que está llegando a ser este sistema, en donde un fiscal pueda agarrarse de cosas completamente anónimas y los jueces de garantía tienen el deber de cuestionar esos informes. Porque esos informes, si bien son pruebas cuando lleguen a juicio oral, y allá es que se puede entrar en el debate, mientras tanto están ordenando la detención de una persona, de una o de varias, porque pueden ser muchísimas en este caso. Entonces, hay testigos también en Costa Rica y van a venir a declarar en Panamá de que esa persona estaba en Costa Rica. Y yo quiero saber qué le van a hacer a esos testigos que mienten. Porque es que esto no puede quedar nada más en, no se probó. No, cuando un testigo agarra y declara, hay una ley que le leen, que es el artículo 385 del Código Penal panameño, que le dice, si usted miente en contra de una persona en un proceso penal, la pena puede ser hasta de 8 años de cárcel. Pero no veo que la aplican, porque los
7 fiscales que yo tuve en el caso de Ricardo Martinelli, los 7, los tengo en audio y video, vieron al testigo Pití admitir claramente que había mentido en 3 declaraciones previas. Y ninguno de esos fiscales le abrió una investigación. Nosotros la motivaremos. Y yo creo que esto es importante que se entienda lo que está pasando, porque la política se está metiendo en la arena judicial, o la arena judicial se está metiendo en la política. Y aquí hay mucha gente que puede decir, no, Martinelli, es que Martinelli se salió con la suya porque no le probaron el tema de los pinchazos y tal y cual, pero habían pruebas. No habían pruebas. Y eso es por la razón por la cual 2 tribunales distintos determinaron que él era inocente. Y no solo no habían pruebas, las pruebas que habían, se probó que habían sido manipuladas. Se probó que los supuestos correos se hicieron en la computadora de Rolando López, de manera directa con nombre y apellido. Y salió en los propios archivos, salía Rolando López, cuando supuestamente él no había tocado esa evidencia. Y salía en la evidencia digital, salía claramente su computadora. Y se probó que al testigo protegido le pagaron. Y se probó que había evidencia con los sellos rotos. Entonces, miren, si aquí trajeran la tesis de decir, bueno, es que Ricardo Martinelli salió bien librado porque sí del caso. Miren, empiecen a votarlos a los fiscales entonces por ineptos. Porque, y a todos los que participaron, Consejo de Seguridad, etcétera, porque si usted tiene como presidente, porque esto venía desde la presidencia de la República, y usted es el presidente de la República, y usted tiene el Consejo de Seguridad, y usted tiene la Procuradora General de la Nación, y usted tiene magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque varios estaban claramente en contra de Ricardo Martinelli. Usted tiene todo eso, y usted dice tener las pruebas, y usted no logra condenarlo, usted es un morón. Entonces, claramente, las evidencias eran contundentemente probadas que habían sido manipuladas. Y no había para señalar a Ricardo Martinelli. Y entonces, ¿por qué tuvimos un proceso 7 años? Ustedes no han escuchado un solo proceso, nunca lo van a escuchar, ningún solo proceso en Panamá, en que no se hubiese dado una imputación. En este caso se permitió hacer sin una imputación. Ustedes no van a escuchar un solo caso en Panamá en el que se le diga que no se le va a reconocer el primer año de detención provisional a la persona. Ustedes no lo van a escuchar. Ustedes no van a escuchar un caso en el que digan que se puede ir a la acusación sin una imputación. No va a haber otro caso en Panamá así. Ustedes no van a escuchar un caso en el que traten de juzgar 2 veces a la persona sobre exactamente los mismos hechos. No lo van a escuchar. Y eso, y todas las clases de intervenciones que hubieron en un proceso, pagarle $1 millón a un testigo, agarrar y que haya manipulación de las evidencias dentro de un Consejo de Seguridad, es la prueba más clara. La reunión el día antes de la reunión de Juan Carlos Varela, todo lo que ocurrió en los Varela Leaks, lo que pasó con el señor Saltarín, es prueba contundente, irrefutable, de que la parte judicial se metió en la política. Cuando nosotros vemos que en este gobierno un presidente ha tenido distancia, y diría yo que distancia prudente, de lo que está ocurriendo en la esfera judicial, yo tengo que compartir que el presidente Cortizo ha sido respetuoso de la esfera judicial. Pero nosotros vemos intereses que se marcan cuando a mí Javier Caraballo nos dice en la televisión, porque no fue a mí,
nos dice que es que lo que pasa es que cuando hay casos importantes él trata de ser eficiente o él cree en la eficiencia o algo así dijo en su declaración. Primero, procurador, usted no puede tener un criterio de qué caso es importante y qué no. Todos los casos son importantes. En todos los casos hay una víctima que está esperando, hay un justiciable que está esperando y usted no puede decidir. No, usted no es Dios para agarrar y decidir quién es más importante que otro. Nada más ese criterio es completamente equivocado. Y el segundo, señor procurador, usted tiene toda la oportunidad de callarnos la boca. Y yo siempre he dicho, por favor, cállenmela. Porque usted tiene toda la oportunidad de decirme eso que hablan de que yo fui eficiente y en un solo día se recibió en la corte, se repartió, se mandó para atrás y se contestó la inconstitucionalidad, la opinión del procurador. Procurador, saque un solo caso, uno le pido, no dos, uno, en el cual usted haya hecho eso antes. Sáqueme un caso en el que eso se haya hecho de la corte. Uno. Usted tiene 20 y tantos años en el sistema. Sáqueme uno. De usted o de cualquiera de los otros procuradores antes. Cálleme la boca. Venga aquí. Yo lo invito a este programa. Hagamos un debate respetuoso como siempre he sido, yo con usted y usted conmigo. Y demuéstreme que usted normalmente tiene esa eficiencia en esas demandas de inconstitucionalidad. Le pido igualmente a la presidenta de la Corte, una mujer igualmente a la que respeto, una mujer que también ha estado en el sistema, que creo que merece el respeto como dama, lo merece. Pero si ha habido otro caso, uno, en el cual se haya hecho esto, en un día, repartir, enviar a que el procurador dé opinión y que el procurador conteste al día siguiente. Si ustedes me muestran a mí eso, en muchos casos, entonces nosotros tenemos que decir, tenemos funcionarios eficientes. Y eso es lo que está pasando. Hay unos funcionarios eficientes que están actuando con la mayor velocidad. Pero si contrario a eso, ustedes agarran y ustedes simplemente, yo les muestro a ustedes demandas de inconstitucionalidad que para admitir toman semanas, meses y algunas hasta años en contestar. Y resulta ser que ustedes no muestran ninguna en que ustedes hayan logrado esto en un día, como pasó con la de Ricardo Martinelli. Entonces ustedes permítanme a mí, con todo el derecho, de pensar que algo irregular, algo que no es normal, algo que no ocurre todos los días en la Corte y la Procuraduría, está ocurriendo sobre Ricardo Martinelli. Y cada quien sabe lo que hace en su vida. Pero lo que ustedes hoy hacen con la justicia para otras personas es la ventana que ustedes abren para que pase con cualquier otra persona. Y eso es lo que nosotros le decíamos a los anteriores magistrados cuando les decíamos, si ustedes abren una ventana en la cual aquí se puede permitir que una imputación, que se pueda proceder a una acusación, perdón, sin que haya una imputación, el día de mañana se lo van a poder hacer a cualquiera. Y eso duele por el derecho en Panamá. Yo sé que hay mucha gente que no me entiende la importancia de ese tema. Pero la importancia de la imputación es que a usted le digan exactamente de qué hechos es que usted se tiene que defender. Y cuando nosotros veíamos las querellas de Balbina Herrera, la querella de Michel Doins, que de paso eran como un copiar y pegar, me las ponían una contra otra. Y yo veía los hechos, y los hechos decían, es que no sabemos cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieran los hechos. Es decir, no sabían cuándo, dónde, cómo y quién, pero acusamos a Ricardo Martinelli. Y yo tenerla como abogado que sufrir la vergüenza de magistrados que me digan a mí que eso puede equivaler a una imputación. Porque en una imputación a usted le dicen, usted el 14 de julio del año 2014
en tal lugar hizo tal cosa. Entonces yo puedo decir, yo no estaba ahí el 14 de julio. Yo no estaba en Panamá el 14 de julio. Lo que yo quiera puedo hacer para defenderme porque a mí me notificaron cuáles eran los hechos. Pero aquí permitieron hacer un trabajo así en la política. Hoy un exdiputado renunció al fuero. Acabo de leerlo en alguna de las redes cuando venía en camino acá. Renunció al fuero no. Invocó el fuero, Invocó el fuero penal electoral. Panameñista, muy pegado a Varela. Yo no he visto a nadie salir a protestar por eso. De hecho, es un derecho que puede hacer. No estamos protestando nosotros. Pero sí veo cómo nosotros vemos cómo ciertas personas salen con una cantaleta tratando de meter lo jurídico en lo político. Y aquí yo tengo que hacerle un mensaje. Blandón no renunció al fuero. De hecho, lo invocó. Y Blandón tiene todo el derecho. Y el Tribunal Electoral le mantuvo el fuero. Y nadie hizo ningún aspaviento por eso. Igual lo hizo el candidato Rómulo Rux. Invocó el fuero, mantuvo su fuero. El Tribunal Electoral le mantuvo su fuero. Eso lo hizo dentro de la investigación de Odebrecht, que Rómulo Rux tiene todo el derecho a que se le presuma su inocencia también dentro de ese proceso. Pero yo veo dos formas de cuestionar las cosas, porque cuando fue el tema de Ricardo Martinelli, entonces ahí sí no querían que hubiese nada, que no se respete el principio de especialidad, que no se respete el fuero, que se pueda juzgar 25 veces. Aquí no hay ningún problema con eso. Y yo creo que es buen momento para que todas las personas que están detrás de esto entiendan que nosotros vamos a tener, no es que si nos gusta o no me gusta, que si me cae bien Blandón, si me cae bien Rux, si me cae bien esta. No, nosotros vivimos y vamos a vivir en este país todos. Y no podemos, de hecho es algo que yo siempre reitero en los que considero que son amigos míos. Les digo lo mismo. Y esto va para Gaby, esto va para Rómulo, esto va para Blandón, esto va para Ricardo también. Lombana también, si lo quiere escuchar. No se puede construir un país dividido. No se puede construir un país causando pullas, divisiones y cuestiones entre esto, entre uno y otro. Llega un momento en donde las cosas tienen que parar. Salió una sentencia del caso Pinchazo que en su momento dado quisieron cuestionar, nos dijeron que iban a traer la plata que le iban a dar los jueces, que si la plata que le habían dado al marido de la juez, que si había una marido de la juez. Por supuesto nunca salió eso. A ustedes jamás vieron que nadie les trajo nada, porque esta es la cantaleta mediática que quieren tener. No traten de ganar así las elecciones. Esto con ninguno. No traten de hacer una política de descrédito. Tratemos de construir un país. Yo no tengo, porque Ricardo va a correr a la presidencia, que hablar mal de Gaby, que hablar mal de Rux, que hablar mal de Blandón. Yo no tengo de Lombana tampoco. Hombre, puede que hayan cosas que yo no coincida de ellos, pero no tengo que pedir que se le vaya el armamento judicial en contra de 1, 2 o 3 o 4 de ellos. Este país no necesita eso. Este país necesita que le digan aquí cómo se van a construir empleos, cómo se van a bajar los medicamentos, cómo se va a hacer el tema para aquí, para mejorar la educación, para que la gente tenga oportunidades. Y no se hace desvirtuando, el contrario. Entonces, ojalá, primero, el presidente me escuche en relación a este testigo, porque es un mensaje que tiene que mandarse desde allá, desde la presidencia de la República, y tiene que decirle, nosotros no toleramos eso. Nosotros no toleramos que aquí en el Consejo de Seguridad se ponga un testigo, se le pague y vaya y diga cuánta mentira se le ocurre en un ministerio público. Y yo sé, y quiero pensar que el presidente va a hacer valer eso de que a veces
no es lo fácil, sino lo correcto. Lo correcto es que esa persona no siga en ese puesto, presidente. Y lo segundo, basta ya de la persecución política, porque probamos en ese caso todas las injerencias que se dieron, como se ha probado en otros casos, como se ha probado que no han querido respetar principios de especialidad, doble juzgamiento, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo es corto, los ejes de poder cambian, las circunstancias cambian. Gobiernen para cuando estén en un país en el que puedan ser oposición tranquilos. Hagan una campaña en donde todo el mundo se pueda abrazar después de la campaña electoral. No donde queden sentimientos que no deben haber en un país en el que todos tenemos la labor de construir. Así los quiero dejar con ese mensaje. Hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.